Educabilidad 2. Al hablar de educabilidad debemos tener en cuenta que esta es una característica muy importante del ser humano, dirigida a la perfección de éste. Flipner, 1972. Establece que la educabilidad proyecta al ser humano hacia su propia formación, puesto que el hombre, al estar presente en el mundo, tiene la posibilidad de realizarse. Además, la educabilidad a nivel individual siempre estará supeditada a desarrollarse en un contexto sociocultural. Asimismo, Fermoso, 1985. Al hablar sobre educabilidad, aclara que la característica propia del ser humano como tal, y estudiada desde el punto de vista antropológico, el citado autor expone que el hombre es un ser cultural, activa y pasivamente, es decir, puede crear y escribir cultura. Lo que quiere decir que el proceso de educabilidad necesariamente se debe desarrollar en un contexto cultural portador de significados valiosos para el hombre. Por otro lado, existen planteamientos que colocan a la educabilidad en la directriz psicobiológica del hombre, cuyo campo de la acción está relacionada con el estudio de la conducta humana. El ser humano, al poseer una complejidad psicobiológica, se ha alejado de una posición instintiva y genética, lo que permite adentrarse en la educación a través de estímulos. La educación ha de entenderse como aquel proceso que persigue la transformación del ser humano y que se opera en él, dirigiéndose al perfeccionamiento y plenitud humana. Algunos autores plantean soluciones extremas, exclusivistas y opuestas. Se establecen tres grupos. Primero, los que piensan en el desarrollo personal, que depende de tres elementos constitucionales, hereditarios y congénitos, del origen biológico y psicológico como cromosomas y el temperamento. Segundo, los que piensan que esos factores no cuentan en su totalidad, o sea, que solo intervienen elementos ambientales. Y el tercero, hay quienes sostienen y admiten la influencia de herencia y el medio social. Existe una teoría que plantea el pesimismo pedagógico. Al respecto, Lombroso afirma, en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y de individuos anormales, y héroes natos. Igualmente, autores como Carriel, Bandura y R.H. Alexis contribuyen las diferencias de aprendizaje. Igualmente, Ibsen y Zola presentan en sus obras unos personajes movidos por la fuerza del destino biológico. Además, Schopenhauer sostiene que el carácter benévolo o maligno de las personas es algo innato. Por su parte, la teoría del optimismo pedagógico establece que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo y que para su explicación hay dos posiciones. La primera, corriente psicológica, donde se expone el socialismo clásico que se ve en el grupo social de una fuerza moldeadora de individuos, y de estos unos seres destinados a configurarse según el grupo. Y la segunda corriente, la psicología, en la cual exponen sus planteamientos autores como Gabriel Tarde, Watson, Beckett. Asimismo, el optimismo moderado establece no escuchar los postulados del genitismo y el ambientalismo. Según Cavalli, 1970, la interdisciplinariedad entre el aspecto genético y el ambiental pueden permitirnos una aproximación de la educabilidad. En cuanto a las limitaciones genéticas de la educabilidad, este aspecto se reduce a dos instancias.
La primera de ellas hace referencia a las condiciones de la capacidad del ser humano de autodesarrollo. El primero radica en la naturaleza del ser humano y el segundo en la intervención educativa. La relación a las limitaciones de la educabilidad del ser humano, Hartman expuso sobre el aspecto irracional de la educabilidad, donde enmarcan dos contradicciones. La primera surge del mismo hombre, expresada en el determinismo libertad. Según escribió Herbart, los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza, y de la segunda contradicción se refiere a la oposición entre la naturaleza y cultura. Herbart establece que la pedagogía no debe suponerse ilimitada. Es infante, debe ser educado para el trabajo cultural. La profesión y comunidad en general, de ahí su bilateralidad en la educación. Además de lo planteado, existen limitaciones derivadas de la intervención técnica. Al respecto, Hansberg, 1981, establece que los límites de la técnica plantea la existencia de un elemento sobre qué actuar y que haya sido establecido con anterioridad. Al mismo tiempo, posee limitaciones. Tolkien, 1961. Interpretando las limitaciones jasperianas, establece que todas las limitaciones educativas se originan de la correlatividad entre el yo mismo y el mundo. Por tanto, el educador es incapaz de brindar al estudiante un contenido completo. Por tanto, el hombre es algo inacabado ante lo cual se establecen limitaciones por parte del educando, por parte del educador y finalmente por parte de las situaciones socioculturales. Por otra parte, se establecen 4 características de la educabilidad. La primera, a nivel personal, donde la educabilidad es un derecho de cada persona y como elemento integrante de la sociedad. Hablar de educación del ser humano es constatar el papel fundamental de la formación del individuo e inclusivo. Establece que la educación no solo se dirige a la formación personal, sino también a la formación del desarrollo natural, o sea, toda la persona tiene derecho a recibir educación y que cuyo proceso necesariamente está relacionado con el medio ambiente social que implica el desarrollo y formación del ser humano. Aunado a lo anterior, una segunda característica está relacionada con la dinámica de la educabilidad y que tiene que ver con el planteamiento de Mantovani, quien expuso que la libertad y la autoridad son dos conceptos infaltables de la educación. Asimismo, una tercera característica tiene que ver con la intencionalidad en la que el ser humano tiene autonomía, al constituirse en ser individual, pero en el momento en el que se considera como tal, recibe influencias de diferentes partes que catapultan hacia un plano ideal. Y finalmente, la cuarta característica relacionada con la necesidad de la educabilidad como proceso indispensable para la autorrealización a nivel personal y social. Otro aspecto relevante lo constituye la espiritualidad del ser humano, cuyos planteamientos espiritualistas ubican la educabilidad en el espíritu del hombre y se le establece como categoría perteneciente al espíritu. San Cristóbal. Por tanto, el ser humano no es ser educable y de un espíritu propio para ello, y de una serie de características asignadas a él. Y finalmente, con relación a las teorías personalistas de la educabilidad, el proceso de dicha actividad se origina en la presencia del hombre como ser humano. La educabilidad aparece establecida en las posibilidades de todo ser humano como persona entendida, esta última como expresión de la naturaleza y el espíritu. He ahí que poseen todo el sentido de la educación dirigida a la totalidad del ser humano.